La historia que se cuenta comúnmente sobre la independencia tiene bordes nítidos. De un lado, los patriotas iluminados por la libertad, del otro, los realistas aferrados al viejo mundo. Pero en las llanuras del Caribe neogranadino, esa línea se vuelve difusa, resbaladiza, contradictoria. Y al igual que la conquista, la cuestión de la independencia debe ir más allá de los buenos versus los malos. Santa Marta, por ejemplo, fue durante años bastión monárquico, y no porque su gente, indígenas, mulatos, mestizos, criollos, fuera ciega al abuso, sino porque en el juego de las lealtades, la corona era un mal conocido que a ratos supo negociar. En los resguardos indígenas de Bonda, Mamatoco, Taganga y Ciénaga, el recuerdo del despojo venía menos del rey lejano y más de los hacendados criollos vecinos. La monarquía, por siglos, había dictado cédulas que reconocían cabildos, tierras comunales, derechos de pesca, tributos diferenciados. Era un orden desigual, sí, pero un orden que con esfuerzo los pueblos originarios habían aprendido a usar, a torcer y a reclamar. Varias comunidades indígenas y libres de todos los colores, a su vez, aprovecharon la expansión de la frontera agrícola para acceder a tierras. Pero algunos patriotas, en cambio, eran la amenaza inmediata. Hambre de tierras, cercas en los ríos, ambición sobre los montes. Así, cuando en el bienio de 1810 y 1811 la independencia estalló en distintos territorios, no todos vieron en ella un amanecer. Muchos vieron venir la tormenta y con ella las incertidumbres y las ansiedades. Por eso, en la costa Caribe, como en otras partes del imperio, al tiempo que se pusieron en juego enfrentamientos por ideales, se libró una calculada partida de ajedrez en la que florecieron alianzas, traiciones y estrategias locales. Algunos indígenas, como el cacique de Mamatoco, Antonio Núñez, se mantuvieron leales al rey, no por devoción, sino por cálculo. Era la mejor ficha para mantener su autonomía. A simple vista, la actitud de Núñez puede verse como la de un ser ausente de conciencia política, afincado sin razón en mantener el status quo, pero analizando en profundidad, su comportamiento se correspondía con un viejo pacto, signado por la costumbre, algo que creían se iría con el nuevo orden que se abría ante sus ojos. Otros, como el cacique Canopán, de los indígenas cariachiles, en La Guajira, apostaron por Simón Bolívar, buscando que la República les devolviera lo que la colonia les había quitado. Y lo mismo ocurrió en otros sectores. Algunos mulatos libres, enrolados en las milicias realistas, defendían su pequeño estatus protegido por la corona. Otros, como ocurrió en la libertaria ciudad de Cartagena, dieron rienda suelta a sus ansias de igualdad y radicalizaron la independencia, al tiempo que hubo esclavizados que bajo la promesa de la libertad se apresuraron a defender el orden monárquico que se resquebrajaba. Otros, en nombre del mismo sueño, fueron protagonistas de las luchas por la independencia y le asestaron un golpe de gracia a la esclavitud. Las mujeres, casi siempre invisibles en los libros, tejían redes de información, resistencia, cuidado, a un lado y otro del conflicto. En tiempos de la independencia, entonces, antes que la singularidad, primó la pluralidad de acciones y la conjugación de muchos verbos: negociar, pactar y no pocas veces radicalizar. La guerra era solo una capa. Debajo bullía un mundo de pactos, reclamos, concesiones, donde los actores no eran monárquicos o republicanos, sino sobrevivientes, estrategas, buscadores de espacios. Esta historia, más que narrarse a partir de dos bandos, se entiende de mejor forma cuando se pinta el mosaico de intereses cruzados que surgieron al calor de la incertidumbre. Un mundo, o realmente varios mundos, que no cabían en la bandera de nadie. Las huellas de esos mundos, contenidas en documentos que reposan en los fondos del Archivo General de la Nación, nos permiten evocar madrugadas como las de marzo de 1813, en las que los indígenas de Mamatoco y Bonda bajaron de las colinas de la Sierra Nevada para expulsar a los patriotas de Santa Marta. No defendían a España, defendían su tierra, su río, es decir, luchaban por algo que les daba sentido a su vida. Se trataba de una rebelión indígena, no contra el imperio, sino por la corona. Es allí donde comienza nuestra crónica.
una marcada por el rumor de los pies descalzos que avanzan antes del amanecer, escribiendo su propia página en la historia a su propio modo. Antes de que el sol asome sobre los tejados de teja y las palmas que rodean Santa Marta, algo se mueve en los caminos polvorientos que bajan de Bonda y Mamatoco. No son soldados, no llevan uniformes. Son hombres y mujeres de piel curtida por el sol, pies descalzos, cabellos oscuros, que avanzan con el rumor de los grillos aún en el aire. A esa hora, en esa madrugada de marzo de 1813, cuando la ciudad aún bosteza bajo las sombras, marchan con arcos, macanas, machetes oxidados y unos pocos fusiles viejos. Caminan hacia la ciudad porque semanas atrás el francés Pierre Labatut tomó la ciudad de Santa Marta a nombre de las fuerzas lideradas por Bolívar y en su camino apresó al cacique. Del cacique Antonio Núñez dicen que es viejo, que tiene el rostro arrugado como la corteza del mangle, pero los ojos fijos, brillantes. El francés que entró como trueno semanas atrás lo tiene preso en la ciudad, y para su pueblo eso no es solo un arresto, es un agravio. Las calles de Santa Marta están quietas, los perros husmean en los portales. El francés duerme confiado en su victoria. Pero antes de que el gallo cante, el portón de la ciudad se abre como se abre un cuerpo herido, y por allí entra la furia. En cuestión de horas, los gritos sacuden las plazas, las piedras llueven sobre las ventanas. Los criollos realistas se suman al motín sorprendidos y aliviados. Labatut, que alguna vez luchó en las guerras de Napoleón, huye entre las sombras, dejando atrás a sus hombres, su bandera y su arrogancia. Al amanecer, Fernando VII es vitoreado en la plaza central, no por generales, ni por caballeros, ni por obispos, sino por indígenas, por los mismos que durante siglos pelearon para mantener sus tierras, sus ríos, sus cabildos. Pero la calma fue un espejismo. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Archivo General de la Nación, esto es La Historia Duerme en Silencio. Mi nombre es Pedro Espinosa. Quédense con nosotros. La independencia no es un proceso de una sola vía, tiene muchas vías, tiene muchas aristas y hay que explorarlas todas. La persona que están escuchando en estos momentos se llama José Polo. José es doctor en Historia y profesor del programa de Historia de la Universidad de Cartagena. Pues una cosa es la independencia para estos actores políticos centrales de primer orden, ¿cierto?, que están vinculados al ejercicio del poder y a proyectos hegemónicos del poder, y otra cosa es la independencia, lo que pudo significar para unos sectores que no estaban vinculados al poder, pero que sí definitivamente tenían unos proyectos de vida y vieron la posibilidad también de expresar esto. La interpretación no puede reducirse solamente a que estaban los criollos, la clase criolla peninsular, por ejemplo, por un lado, ¿cierto?, y los peninsulares y los españoles por el otro. El profesor Polo ha sido un estudioso y escritor no solo de este periodo de independencia, sino también de las tensiones políticas, económicas y sociales del Caribe colonial y republicano. Por ejemplo, la independencia permitió que algunas ciudades se opusieran a otros. Es que las ciudades eran cuerpos políticos, las villas eran cuerpos políticos, ¿no? Corporaciones políticas en ese orden de ideas, y algunas eran subordinadas de otras corporaciones. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la rivalidad entre Cartagena y Mompox, o entre Cartagena y Santa Marta, o entre Cartagena y las Sabanas, había unas tensiones latentes que afloraron precisamente en ese momento. Con el profesor Polo nos vimos en Cartagena, en el claustro La Merced, a escasos metros de donde reposan las cenizas de Gabriel García Márquez. Y en una conversación bajo la lluvia, hablamos un poco del periodo de independencia en el territorio de la provincia de Santa Marta y Riguacha. Pero antes de las primeras conversaciones sobre patria, independencia y libertad, tenemos que hablar un poco de las reformas borbónicas implementadas en el territorio a mediados del siglo XVIII, porque fueron ellas las que cambiaron las reglas del juego. La reforma borbónica fue una coyuntura histórica, digamos, muy importante, que no solamente se dieron en los reinos de ultramar,
sino que también se dieron en la metrópoli, ¿no? En las metrópolis. Las reformas borbónicas en España, pero también las pombalinas en Portugal, también tenían más o menos las mismas finalidades, las mismas orientaciones. Y la idea era reactivar precisamente la economía. Las reformas no fueron por sí solas la causa de la independencia, pero sí encendieron pequeñas hogueras, tensiones entre pueblos vecinos, resentimientos entre élites locales, malestar en las poblaciones indígenas y afrodescendientes que veían como sus tierras y derechos eran puestos en juego. Había un interés del gobierno español por recuperar la influencia política directa de la monarquía. Es que estos reinos acá eran bastante autónomos, ¿no? Y ciertamente acataban las leyes de la monarquía, pero se acata, pero no se cumple, digámoslo así. Entonces, la monarquía sí estaba interesada en desmontar, digamos, esos poderes locales muy arraigados y nombrar funcionarios peninsulares que ejercieran un mayor control. Por ejemplo, los intendentes, ¿no? Entonces, impuestos, nombramiento de nuevos funcionarios, aumento del pie de fuerza, ¿cierto? Reorganización de la población en muchos aspectos. En el campo, por ejemplo, se dieron campañas de reorganización poblacional que incluyeron el aspecto militar. Las reformas no solo querían recaudar más o defender mejor los territorios, sino también quebrar viejos equilibrios locales, deshacer autonomías construidas durante siglos, imponer nuevas jerarquías. Para muchas comunidades indígenas y afrodescendientes en zonas de frontera, esto significó tensar aún más las relaciones con las autoridades coloniales. Para las élites criollas, significó ver amenazados los espacios de poder que habían manejado con relativa independencia. Y cuando llegó la crisis de 1808, con la corona desmoronándose en Europa, ese edificio ya resquebrajado empezó a colapsar en mil direcciones, arrastrando consigo alianzas, lealtades, enemistades viejas y nuevas. La independencia, así, no fue solo un conflicto de banderas, sino un torbellino que reorganizó todas las capas de la sociedad. La participación de los sectores afrodescendientes e indígenas en la independencia obedeció a distintas circunstancias, digamos. Algunos ciertamente respaldaban a la monarquía, al rey, pero más que al rey, esto tenía unas connotaciones mucho más locales. Por ejemplo, en algunos casos, como en el caso de Santa Marta y algunas comunidades de la provincia de Valledupar, eh, los indígenas pedían beneficios, por ejemplo, el acceso a las tierras, el acceso al agua, que eran recursos muy, muy importantes, ¿verdad? Y de alguna u otra manera el rey había sido muy paternalista con los indígenas en cierto sentido. Le reconocieron, digamos, en distintas cédulas reales el acceso a sus tierras, la creación de resguardos, etc. Y las negociaciones bien particulares, muy locales, con algunas autoridades españolas, permitían, digamos, el respaldo o el rechazo a alguno de los bandos, digamos, en conflicto. Sobre todo ya en la etapa militar, en lo que tiene que ver con el control de los territorios, ¿cierto? Y de las poblaciones, ¿no? Después de 1800, después de la llamada Reconquista Española, pues, digamos, en esa etapa se ven estos aspectos. Así que cuando hablamos de lealtades en este periodo, no podemos pensarlas como fidelidades abstractas a un rey lejano o a una causa republicana idealizada. Eran lealtades tejidas desde la tierra. ¿Quién garantizaba el agua? ¿Quién respetaba los resguardos? ¿Quién ofrecía protección frente a los hacendados? ¿Quién mantenía las puertas abiertas de los mercados o los caminos? Para muchas comunidades indígenas y afrodescendientes, la guerra no era solo una guerra por independencia, sino una guerra por sobrevivencia, por defender espacios, derechos y modos de vida construidos al margen del poder central. Las negociaciones con los actores en conflicto fueron, por eso, profundamente locales, tácticas, cargadas de memoria. En cada alianza, en cada levantamiento, en cada bando elegido, se jugaban siglos de adaptación, resistencia y reclamo frente a un orden colonial que ya entonces mostraba sus fracturas. Por supuesto que no podemos desconocer la apropiación de unos lenguajes políticos que se inauguraron con la independencia, ¿no? Unos lenguajes políticos alrededor por ejemplo, de la categoría de pueblo, de la categoría de nación, ¿no? Que ya comenzaban a verse, digamos, discutidos en medio de todo esto. Entonces,
Es un poco más o menos en ese orden de ideas. Pero mientras las alianzas locales, las negociaciones tácticas y los reclamos desde abajo marcaban el pulso de muchas comunidades, en Europa ocurría un giro que volvería a sacudirlo todo. El rey, aquel ausente lejano al que unos invocaban por estrategia y otros por costumbre, regresaba al trono. Y con él no regresaba solo un monarca, sino una decisión: recuperar el control a cualquier costo. Lo que venía no era una reconciliación ni una restauración amable, sino la entrada en escena de un imperio herido que estaba dispuesto a castigar, a imponer orden, a retomar territorios a sangre y fuego. Y para eso puso en marcha una de sus armas más temidas, la expedición de Pablo Morillo. Y bueno, lo que viene a hacer Pablo Morillo, ya todos lo sabemos, ¿no? Hay investigaciones sostenidas sobre esto. Pablo Morillo, en no pocas ocasiones, sobre todo en las provincias del Caribe y aquí específicamente en Cartagena, fusiló a las cabezas visibles de la Primera República, ¿no? O sea, las eliminó. Los mártires de aquí de Cartagena fueron eliminados, fueron fusilados, y eso al final lo que creó fue una especie de distanciamiento de una parte de la élite política e intelectual letrada que ya vio que el rey definitivamente, que esto no iba a cambiar, que la consideración con ellos por parte de la monarquía había cambiado y que saltaban al vacío y no sabían qué decidir, y definitivamente tuvieron que optar por fuerza, no sin resistencias, por la independencia. Ahora bien, esto no fue un proceso que tuvo que contar con voluntades políticas decididas. Algunas investigaciones han sostenido, por ejemplo, que para el caso de Cartagena, los mulatos artesanos tuvieron un papel fundamental, digamos, en este proceso de independencia. Pedro Romero, por ejemplo, y los lanceros de Getsemaní, ¿no? Unos mulatos artesanos muy importantes, pues tuvieron un papel clave en esto. Incluso historiadores como el profesor Alfonso Monera sostiene que fueron estos mulatos los que al final forzaron un poco la firma de la Declaratoria de Independencia Absoluta de Cartagena. Pero lo cierto del caso es que también había un contexto general de resentimiento político frente a la monarquía, y que finalmente pues a estas élites no les quedó otra que dar un salto hacia la independencia absoluta. No era una cosa de poca monta, no era una cosa de poca monta, pero repito, fue un proceso, porque incluso en medio de estas discusiones todavía la lucha por la independencia se estaba dando, ¿no? El control de los territorios no era absoluto por parte de los patriotas, ni tampoco por parte de la monarquía. Era una guerra sin cuartel, ¿no? A partir del decreto de guerra a muerte de Bolívar, esto se radicalizó mucho. Pero poco a poco esto se fue decantando y los patriotas ganaron territorios militarmente. Incluso las batallas navales fueron decisivas. José Padilla tomó el lago de Maracaibo y luego todo lo que tiene que ver las costas de Cartagena, y la entrega de la ciudad en la noche de San Juan finalizó, digamos, con ese proceso. Cuentan que antes del amanecer del 10 de noviembre de 1820, cuando la bruma de las ciénagas aún abrazaba las canoas y los manglares dormían, Santa Marta no sabía que estaba a punto de perder el aliento. Aquella mañana, las aguas espejeaban un cielo pesado y los cañones esperaban mudos el rugido de la pólvora. Pocos recuerdan que esta fue la segunda batalla más decisiva después de la del 7 de agosto de 1819 en Boyacá, y que marcó el principio del fin para la monarquía española en la provincia de Samaria. La derrota fue total, pero no limpia. Las aguas quedaron teñidas de rojo, y más de 800 indígenas de los pueblos vecinos, Bonda, Mamatoco, Gaira y Ciénaga, cayeron defendiendo la causa del rey. Entre los patriotas estaba un líder guajiro. El almirante Padilla mandaba la flotilla patriota que bloqueaba Santa Marta por orden de Simón Bolívar, en coordinación con las tropas republicanas dirigidas por Mariano Montilla y José María Carreño. Mientras las tropas de tierra avanzaban hacia Ciénaga para enfrentarse a los realistas, Padilla aseguraba el control marítimo. La independencia no fue un relato simple de libertadores contra opresores. Fue un mosaico roto de alianzas tácticas, de amores contrariados, de miedos antiguos y promesas rotas. En Ciénaga, las aguas aún guardan los susurros de aquellos que murieron. Y esta omisión en la historia
ha pasado en silencio sin reconocer la importancia de la batalla de Ciénaga en la construcción de la República. Y cuando el polvo de las batallas comenzó a asentarse, lo que quedó no fue una república uniforme ni una victoria repartida por igual. El final de la guerra abrió para muchos sectores populares un umbral de expectativas. ¿Qué lugar habría para ellos en el nuevo orden? La independencia no solo significó el cambio de una bandera por otra, fue también una promesa, a veces vaga, a veces explícita, de reconocimiento, de participación, de reparación incluso. Para los pueblos indígenas, para los afrodescendientes, para los mestizos, mulatos y sectores populares urbanos, la pregunta que flotaba era si esa nueva república sería capaz de escucharlos, de incorporarlos, de cumplir las promesas que les habían ayudado a sostener con su sangre y su esfuerzo. Los sectores populares encontraron en todo este periodo, digamos, en el periodo de la independencia, la posibilidad de lograr insertarse en unas dinámicas de reconocimiento por parte de las nuevas autoridades políticas. La categoría de reconocimiento es muy importante porque nos indica la posibilidad de que estos pueblos subalternos vieron para poder insertarse políticamente en el nuevo Estado y en el nuevo proyecto de nación que surgiría después de este proceso. Los impactos en las poblaciones subalternas fueron diferentes. Por ejemplo, es claro que en algunas zonas los pueblos indígenas se vieron afectados en sus tierras porque el nuevo discurso inaugurado por la República pensaba, por ejemplo, que una reforma en la tenencia de la tierra podía resultar muy importante y para eso las tierras de los resguardos indígenas y en términos generales la desamortización de bienes de manos muertas irían a contribuir, digamos, a una democratización en el acceso de la tierra. Sobre todo es un discurso de los liberales del siglo XIX. Otras comunidades, por el contrario, vieron la posibilidad de consolidar su dominio territorial en algunas áreas. Sabemos, por ejemplo, cómo Bolívar le prometió a los afrodescendientes la libertad, ¿no? Siendo esclavizados, que sabemos que no hubo un proceso, digamos, de la noche a la mañana, pero creo que en términos generales el proceso de independencia permitió que muchas de estas poblaciones subalternas entraran a la vida política desde sus niveles. De alguna manera la independencia permitió una politización de este tipo de comunidades que han luchado permanentemente por su inclusión en un proyecto de sociedad. Pero en medio de todo este torbellino de cambios, no fueron solo los de abajo los que buscaron un lugar, los que forcejearon por un hueco en la nueva república que nacía a empujones. También en las alturas, en los salones de madera pulida y balcones con vista al puerto, hubo quienes entendieron que para sobrevivir había que mudar de piel. Eran hombres que al comienzo del conflicto brindaban al rey, que escribían cartas de lealtad a la corona, que tejían discursos inflamados sobre el orden y la obediencia. Pero cuando la monarquía empezó a resquebrajarse, cuando las banderas republicanas avanzaron con el filo de las armas, algo en ellos también se rompió, o tal vez simplemente despertó. Porque la historia no avanza solo a punta de ideales, también avanza a golpe de cálculo, de miedo, de oportunidad, y así, algunos de esos antiguos monárquicos que ayer gritaban viva Fernando VII, aprendieron a decir viva la República con la misma entonación, a sentarse en las nuevas juntas, a escribir constituciones, a administrar los territorios del naciente Estado. Cambiaron de bando, sí, pero más que traición fue metamorfosis. Supieron leer el aire, oler el cambio y hacerse necesarios en el mundo que venía. El nuevo orden republicano no nació puro ni limpio, nació con las manos manchadas de continuidad, de reciclaje, de viejas redes que encontraron en el cambio una nueva máscara. La República no fue solo un escenario de insurgencias populares, fue también una tierra de supervivientes. Y entre esos supervivientes, muchos supieron disfrazar su miedo de patriotismo, su pragmatismo de virtud, su ambición de servicio.
como si la historia misma los hubiera sacudido y en vez de quebrarse, hubieran aprendido a doblarse al viento. El nuevo orden también produjo otro tipo de fragmentaciones, ¿no? Las fragmentaciones que se reflejaron en caudillismos políticos en algunas zonas, creó de alguna manera nuevas tensiones en el nuevo orden. Y, por ejemplo, ya para 1839-1840 la Guerra de los Supremos estaba mostrando que había unos intereses por consolidar unos dominios autónomos en algunas regiones y otros interesados en construir un Estado centralista mucho más fuerte. Pero este nuevo orden no fue un terreno liso ni un pacto compartido. Mientras algunos grupos afrodescendientes y mestizos lograban cierta movilidad social, continuando procesos que ya habían empezado en el siglo XVIII, como el ingreso a las milicias de pardos, otros sectores quedaban atrapados en nuevas formas de exclusión. Las comunidades indígenas en particular vivieron realidades desiguales. Algunas lograron negociar y sostener su autonomía, mientras otras vieron cómo las promesas republicanas se transformaban en nuevas amenazas a sus tierras y formas de vida. El nacimiento de la República no eliminó las viejas tensiones. Al contrario, en muchos casos las recicló, las redistribuyó, las cubrió de un lenguaje distinto. Bajo las palabras de ciudadanía e igualdad, persistían fracturas que pronto estallarían en nuevos conflictos y en un caudillismo feroz que marcó las primeras décadas del siglo XIX. Y el otro punto es, en una perspectiva dialéctica pasado-presente, el nuevo orden político, ¿qué significó para estos grupos subalternos? Uno de los primeros decretos de Simón Bolívar fue de los indios, de los nativos residentes en La Guajira, que vivían en La Guajira, que vivían en el Darién, en otras zonas llamadas de fronteras. Uno de los primeros decretos en esta materia fue reconocerlos como colombianos, pero se referían a ellos como pueblos salvajes y semisalvajes, por ejemplo, ¿no? Entonces ya uno ve que el nuevo orden también lleva implícito unas tensiones sociales allí, ¿no? Tensiones sociorraciales que no desaparecieron del todo o que no desaparecieron definitivamente. Y cuando pensamos en que solo en la Constitución de 1991 los grupos indígenas tuvieron una presencia en el Congreso de la República, a partir de la Constitución de 1991, entonces pasó un largo trecho entre el proceso de independencia y 1991, ¿no? Bastante largo, ¿no? Para que estas comunidades tuvieran una representación en el Congreso de la República. Entonces son aspectos que vale la pena discutir más adelante. La historia de la independencia de Santa Marta es un paisaje quebrado donde cada grieta cuenta una historia de tensiones acumuladas, de alianzas locales, de decisiones tomadas no siempre por ideales, sino por necesidad, por supervivencia, por cálculo. Recordar esta historia es recordar que la independencia no fue un acto único ni una victoria definitiva. Fue una guerra que siguió latiendo en los márgenes, en las resistencias indígenas que duraron hasta 1823, en las memorias de pueblos que todavía hoy sienten el eco de esas lealtades cruzadas. Comprenderla es aceptar que nuestra historia nacional no es un relato cerrado, sino una herida abierta que todavía busca cómo ser contada. Lo que la tradición historiográfica nos ha enseñado, sobre todo en los últimos 100 años, sobre todo a partir de lo que la tendencia de la llamada Escuela de los Anales en Francia, con la historia problema, nos ha venido aportando, es que los silencios en las narrativas históricas también transmiten algo. Y leer estas fuentes, muchas de ellas oficiales, o leer libros de historia, prestar mucha atención a los silencios, ¿no? Los silencios también nos comunican algo y a partir de allí hacernos preguntas. Leer la historia entre líneas en los documentos oficiales es un acto de rescate y de justicia. Las voces de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de las mujeres, de los artesanos, de quienes habitaron los márgenes, rara vez aparecen en primer plano en los archivos, pero eso no significa que no estén ahí.
en los silencios, en las omisiones, en las pequeñas menciones burocráticas, en las cartas de súplica o en los decretos que apenas los nombran, es posible encontrar fragmentos de esas vidas, rastros de estrategias, reclamos y resistencias. Como señala la investigación, es necesario leer con creatividad, buscando las ventanitas por donde asoman esas voces silenciadas, que no hablaron con la pluma de un funcionario, pero sí dejaron marca en las decisiones, en las tensiones y en los miedos de quienes redactaron los textos oficiales. Leer entre líneas no es imaginar lo que no está, sino atreverse a hacer preguntas nuevas a lo que sí quedó. ¿Quién falta en este relato? ¿Qué se calla en este decreto? ¿Qué se oculta detrás de una palabra repetida? Es allí, en ese intersticio, donde la historia se llena de matices y donde la memoria de los otros puede empezar a reconstruirse. Todo en el fondo Enrique Ortega Ricaurte me encontré un documento de un indígena guajiro que era un líder de una comunidad, ¿no? Y se la dirige al general Santander, ¿no? Y le decía, tú y yo somos soberanos en nuestros pueblos y tú y yo tenemos, porque además lo tutea en la carta, ¿no? Tú y yo tenemos la posibilidad de organizar a nuestra gente, organizar a nuestros pueblos. Te pido por favor que no desampares a mi pueblo. Se refería básicamente a ciertas comunidades de La Guajira que estaban organizándose en pueblos, ¿no? Para incorporarse al nuevo orden político. Ese documento de 1832, escrito por un líder indígena de La Guajira a Santander, es más que una simple carta. Es una fisura en el relato oficial, una pequeña luz que nos permite ver las tensiones y aspiraciones que bullían fuera de los centros de poder. Nos recuerda que mientras la historia grande hablaba de presidentes, generales y constituciones, en los márgenes había pueblos organizándose, reclamando un lugar, intentando ser parte de ese nuevo orden político. Es precisamente allí, en esas voces que aparecen a cuentagotas, donde entendemos la importancia de mirar más allá de los relatos tradicionales. Porque la historia no está solo en lo que se cuenta, sino también en lo que se calla, en lo que queda al borde del archivo. Leer los documentos, las fuentes y los libros, atentos a sus silencios, nos abre la puerta a preguntas nuevas, preguntas sobre lo cotidiano, lo popular, lo olvidado, y nos permite reconstruir un pasado más amplio, más humano, menos domesticado por la voz oficial. En realidad pueden haber, digamos, múltiples preguntas. Uno podría decir, por ejemplo, qué papel pudo jugar o qué papel pudieron jugar las mujeres indígenas en las luchas por la independencia, o más específicamente en la participación de su comunidad o su pueblo, digamos, en el proceso de independencia. Y no es una pregunta de poca monta. Te cuento algo. Ya sabemos por algunas investigaciones que las mujeres, por supuesto, de los sectores populares jugaron un papel importante en la independencia, ¿no? Investigaciones como la de Marta Lux están mostrando eso, ¿no? Pero, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, Antonio de Arévalo recomendaba en su proceso de planes de defensa en La Guajira, recomendaba no dejar indias viejas, así decía él, en los pueblos, porque con sus lloros alimentaban el rencor y la venganza de sus maridos, de sus esposos, de sus hombres. ¿Por qué Antonio de Arévalo recomendaba eso? Eso nos da a entender que las mujeres jugaban un papel fundamental en la memoria y en la organización sociopolítica de las comunidades. Preguntas como esa, pero trasladadas al proceso de independencia, pueden resultar, digamos, atractivas, importantes, ¿no? En ese orden de ideas. Pensar la independencia como un borrón y cuenta nueva es una ilusión peligrosa. La ruptura con la monarquía no barrió de un solo golpe las jerarquías, las castas, las inequidades heredadas del orden colonial. Al contrario, muchas de esas desigualdades encontraron nuevas formas de traducirse y de enraizarse en la república naciente. Sí, hubo casos de movilidad. Afrodescendientes, mulatos, zambos lograron insertarse en las milicias. Algunos ganaron posiciones como oficiales o líderes locales, pero fueron excepciones, no la regla.
Al frente del mando político y militar siguió estando una élite letrada, criolla, privilegiada, que encontró en el discurso republicano nuevas maneras de legitimar su poder. Las tensiones sociorraciales no desaparecieron con la caída de la corona, simplemente cambiaron de lenguaje. Comprender esto no es restar valor a las luchas por la independencia, sino mirarlas con ojos más abiertos, reconociendo que la historia no avanza en saltos limpios, sino cargando consigo, una y otra vez, los fantasmas del pasado. Pero las tensiones sociorraciales continuaron. El acceso a la educación, el acceso a las escuelas. ¿Quiénes podían entrar a las escuelas, por ejemplo? ¿Quiénes sabían leer? ¿Quiénes sabían escribir? Definitivamente era una élite muy letrada, ¿no? Y aunque la República al principio se preocupó por la instrucción pública, lo cierto del caso es que los amplios sectores populares no tuvieron acceso, digamos, a una formación, digamos, a unas escuelas, ¿no?, de primeras letras, etcétera. Y la formación hacia niveles superiores, por ejemplo, colegios, universidades, eso estaba reservado básicamente a unos miembros de la élite económica y política, digamos, de la nueva república. Las condiciones en que la población afrodescendiente e indígena se insertaron en la república, en muchos casos incluso desmejoraron esas condiciones, digamos, en ese sentido. Entonces sí continuaron las tensiones sociorraciales, sí continuaron las desigualdades, el acceso a los recursos y al sistema educativo no era igual, aunque la república hacía esfuerzos por construir escuelas, por llevarles maestros y todo, seguía siendo, digamos, bastante limitado. La independencia en Santa Marta no fue un momento limpio ni unánime. No fue un antes y un después trazado con línea recta. Fue un territorio en disputa, un tejido de lealtades cruzadas, de pueblos indígenas negociando tierras y agua, de afrodescendientes buscando libertad entre las rendijas del poder, de élites que supieron mutar para sobrevivir, de ciudades rivales que veían en la independencia tanto una oportunidad como una amenaza. Fue también una historia de silencios, de mujeres que sostuvieron las memorias del conflicto, de líderes locales que quedaron fuera de los mármoles, de comunidades que hablaron en cartas olvidadas. Leer esta historia entre líneas, escarbar en los documentos, escuchar lo que no está dicho en voz alta, es mucho más que un ejercicio académico, es un acto de justicia. Porque la historia oficial suele dejar dormidas en silencio las voces de quienes vivieron en los márgenes. Contar esas historias hoy no es solo recordar, es despertar esas memorias, devolverles el lugar que siempre les perteneció y quizás entender mejor el país que todavía somos. La historia duerme en silencio es un podcast del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Archivo General de la Nación. Este episodio fue dirigido, escrito y producido por Julián Sánchez, Jorge Cote y Pedro Espinosa Blanco, con el apoyo de Sebastián Duque y bajo la dirección editorial de Francisco Flores. Agradecemos al profesor José Polo por su colaboración.